Fue una semana sin duda trascendental para Perú y para Chile tras el esperado fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se habló mucho de dos tratados, el de 1952 y el de 1954, que fueron firmados por Chile, Perú y también por otro país, Ecuador. Y queremos conocer justamente la posición que tiene ese país sudamericano en torno al fallo de La Haya. Para eso estamos con Francisco Borja, quien es embajador de Ecuador en Chile. Don Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Y también tenemos a Nelson Haddad, quien fue embajador de Chile en Ecuador. Muchas gracias, Nelson. Gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar rápidamente porque se habló mucho de los ganadores del fallo o para qué lado fue más favorable. El presidente Ollantumala dijo que se ganó cerca de un 75% de lo de la demanda, y también Chile dijo que también fue una postura bastante positiva. Por lo tanto, quiero decir, ¿quién fue el principal ganador de este fallo, Francisco? Mire, para mí lo importante de este fallo es que la Corte haya reconocido la tesis que Ecuador y Chile han mantenido a lo largo de la historia, de que esos documentos firmados por los tres países de 1952 y 1954, en este caso específicamente el de 1954, eran en efecto tratados de límites y que fijaban una paralela como límite entre estos países. Pero me imagino que uno salió más favorecido que el otro, ¿no? Bueno, eso cada país tiene que hacer su propia evaluación. No nos corresponde a nosotros, ni a mí tampoco, como embajador del Ecuador en Chile, levantar la mano como en las peleas de boxeo al ganador, o levantar las dos manos si es que se considera esto un empate. Yo creo que cada país está sacando sus conclusiones, está haciendo sus análisis, pero para nosotros lo importante es que esa larga lucha que Ecuador, Perú y Chile dieron por cambiar el derecho internacional y ampliar hacia 200 millas, inicialmente con la intención de que fuese mar territorial y luego para que desde la milla 12 hasta la 200 sea zona de exclusivo aprovechamiento de cada país ribereño, se haya fortalecido aún más, aunque ya no era tan necesario, pero se haya ratificado con este fallo que tome en cuenta esta posición de los tres países que finalmente cambiaron el derecho marítimo del mundo. Se hablaba mucho de que quizá el fallo para Chile iba a ser desfavorable, se contenía mucho, tanto en la prensa por parte de las autoridades. Por eso quizás se pensó que Chile salió favorecido también, a pesar de que perdió territorio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién fue el gran ganador de este fallo? Bueno, yo como chileno, y estoy hablando a título personal, lo cierto es que nosotros estábamos con la convicción de que íbamos a ganar este juicio, y que el tribunal iba a acoger el paralelo geográfico en su longitud completa hasta las 200 millas, y teníamos los títulos, que son títulos perfectos, dos tratados que lo establecían, por lo que no veíamos, a lo menos en lo personal como profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, jamás nos pusimos en el caso de que esto pudiera ocurrir. O sea, yo creo que aquí hubo un fallo, ¿no es verdad?, que se aparta de la argumentación jurídica en el momento en que quiebra unilateralmente y en forma arbitraria el paralelo en la milla 80. Eso es absolutamente arbitrario y por lo demás unilateral. Como diplomático, ¿piensas que a lo mejor se manejó mal el tema con Perú? ¿No se debía haber llegado a una instancia como La Haya, pese a que es un diferendo más, una controversia quizás pacífica, pero quizás se debería haber evitado haber llegado hasta la Corte? Lo que yo veo, y esto es un poco la tendencia jurisprudencial, si uno analiza los últimos años, 10 años, los fallos que ha dictado la Corte, en su mayoría, en el caso de Túnez, Libia, Túnez también con Malta, Rumania, Ucrania, el caso reciente de Nicaragua, Colombia. Hay una tendencia de la Corte de realizar ajustes, dicen en forma creativa, pero eso carece de fundamentación jurídica. En consecuencia, esto puede abrir, ¿no es verdad?, una gran puerta que pone en peligro un principio fundamental, que es el principio de inviolabilidad de los tratados. ¿Y eso qué podría significar? Que muchos países ahora se podrían ver alentados, ¿no es verdad?, de recurrir a la Corte esperando recibir algo, ¿no es verdad?, durante el pleito, aun cuando no tengan la razón jurídica. Y entonces eso crea un tema de inestabilidad, de incerteza jurídica, y lo encuentro muy peligroso desde el punto de vista de la estabilidad política de la región.
Embajador, como hablamos, están los tratados de 1952 y 54, que fueron firmados respectivamente en Santiago y en Lima por Chile, Perú y Ecuador. ¿Qué le parece o cómo podría usted definir que los tratados estos sí son limítrofes para Perú y Ecuador, pero no lo eran para Chile y Perú? Bueno, las interpretaciones que Ecuador y Chile teníamos y tenemos difieren de las interpretaciones que tenía el Perú. Para el Perú eran tratados pesqueros, para Ecuador y Chile fueron siempre tratados de límites. Evidentemente, la Corte, como en efecto lo ha dicho Nelson, incluso en sus antecedentes, manifestaba que iba a fallar en términos de equidad. Y eso implica una carga subjetiva. La equidad para usted es una cosa, para Nelson es otra, y para mí puede ser otra muy distinta. De manera que así se explica probablemente cuál fue la razón por la cual la Corte decidió torcer la línea en la milla 80 y trazar una bisectriz desde allí. No de otra manera podría yo explicarme. Pero, o sea que los tratados de 1952 y 54 sí deberían haber sido tratados de límites para Perú y para Chile. Así es, desde nuestro punto de vista eran unos tratados de límites para Chile, para Perú y para Ecuador, obviamente. ¿Y por qué el presidente Rafael Correa entonces no desea interceder quizás para demostrar que así era? Porque fue bien ambivalente, bien ambiguo en sus declaraciones. No, absolutamente. Mire, nosotros siempre, hay decenas de declaraciones firmadas aquí en Chile, en Quito y en todo lado, donde ratificamos los tratados. Y es más, el documento más importante que hay en esto, el más importante es nuestra Carta Náutica, que el 9 de marzo del 2011, enviamos a Naciones Unidas. ¿Y qué dice ahí? De conformidad con el decreto 450, el límite marítimo Ecuador-Perú ha sido trazado en aplicación del paralelo geográfico del punto en que llega el mar, la frontera terrestre entre Ecuador y Perú, como límite marítimo entre los dos países, de acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de Santiago de 18 de agosto de 1952 y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 4 de diciembre de 1954. Este es un documento importantísimo. Probablemente el Tribunal de La Haya lo tuvo, debe haberlo Chile incorporado. Y aquí, como si fuese necesario después de decenas de declaraciones, Ecuador ratifica que esos dos instrumentos jurídicos son tratados de límites entre los tres países. ¿Qué le parece? No ha habido ambigüedad de ningún tipo. Correcto. Don Nelson, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál fue la posición de Rafael Correa? ¿Se restó un poco? ¿Debería haber participado quizás? Yo quisiera explicar esto porque a mí me lo han preguntado, mis alumnos también y muchos chilenos. Y es bueno que la opinión pública sepa de que en juego estaban dos tratados, el 52 y el 54, que establecieron como método de delimitación marítima el paralelo geográfico. En el caso de Chile con Perú, ¿no es verdad? El hito 1, 200 millas. En el caso de Ecuador con Perú se estableció el paralelo en un punto donde convergen las dos fronteras terrestres denominado Boca de Capones, línea paralela 200 millas. Posteriormente, con Colombia, Ecuador-Colombia, también se establece como método de la delimitación el paralelo. O sea, era el sistema... ¿Debería haber actuado entonces quizás Rafael Correa? Era el sistema imperante en todo el Pacífico Sur. ¿Cuál es el punto acá? Que estos tratados son tripartitos y son vinculantes. En consecuencia, en el derecho, cuando existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Es decir, si Perú y Ecuador fijaron el paralelo, ¿no es verdad?, geográfico como método de limitación, ¿por qué lo desconoce respecto de Chile, cuando es el mismo tratado? O sea, a Ecuador le valida el paralelo y a Chile se lo desconoce. En consecuencia, ¿cuál es la pregunta que a mí me hacen? Si Ecuador se hubiera
hecho presente, porque fue notificado, de acuerdo al artículo 63 del Estatuto, para que ponga, por tratarse de tratados tripartitos, para que ponga lo que cree conveniente a sus derechos. ¿Usted cree que hubo presiones desde Perú hacia el gobierno de Ecuador para que no intercediera en la Haya? Mire, es una opinión personal, pero tengo la información, y eso durante mi desempeño como embajador en Ecuador, que desde luego la estrategia peruana no solamente fue construir un caso artificial respecto de Chile, invocando la inexistencia de tratados de límite, sino que también paralelamente hizo una estrategia respecto de Ecuador con dos objetivos. Primero, para tratar de separar a Ecuador de Chile. Y en segundo lugar, para evitar que Ecuador compareciera a la Corte de la Haya. Muy rápidamente, embajador. Y para terminar, muy simple, la pregunta que a mí me han hecho los alumnos: ¿qué hubiese pasado si Ecuador hubiera comparecido a la Corte cuando fue notificado? Y en esa instancia hubiera ratificado la plena vigencia y validez de los tratados del 52 al 54. ¿Hubiéramos logrado un mayor grado de convicción en el tribunal, considerando que el fallo en esta materia fue tan estrecho? Esa es la pregunta que me hacen los alumnos. Muy rápidamente, porque nos quedan muy breves segundos. Que no era absolutamente necesario. El momento en que nuestra Carta Náutica está expresando que nuestro límite es el paralelo en razón de los tratados del 51 y 54, ya esto conoció la Corte. Correcto. Así que la Corte falló el problema es que conociendo todo. Chile también pensaba lo mismo, pero Perú no pensaba lo mismo. Sí, claro. ¿Ustedes pueden esperar que quizás Perú más adelante ponga una demanda, por ejemplo, en el caso con Ecuador? Eso especular eso es muy difícil, porque puede ser o puede no ser. Puede presentar otra demanda contra Chile, puede presentar contra Ecuador o no presentarla. Es que permítame, Pablo, si el tema es que después de esta carta náutica que explica el embajador Borja, al año siguiente, el 2011, entre ambos países... No, el mismo año. Esto es del 2010. No, del 2011. Correcto. Sí. Pero lo cierto es que después ambos países... De marzo del 2011. Ratifican el límite marítimo en el mismo punto que los tratados, en Boca de Capone, en paralelo 200 millas. Eso es. O sea, el tema era contra Chile, Pablo. Ese es el tema. Bueno, seguramente va a ser una discusión bastante larga, sobre todo ahora con la aplicación del fallo de la Haya. Embajador Francisco Borja, don Nelson, ex embajador también de Chile en Ecuador, muchas gracias por haber estado en CNN Chile. Gracias por ustedes. Bueno, y a ustedes los dejamos con más informaciones. Sigan las pantallas de CNN Chile.